La figura del instigador o determinador requiere, en primer lugar, que actúe con dolo, es decir, que actúe a ciencia y a conciencia de hacer nacer en otro la resolución de cometer el delito. Por otra parte, ese aporte es significativo, es eficaz, porque hace nacer la resolución criminal. Y en tercer lugar, el instigador o determinador no domina el hecho, no actúa en él. Simplemente se ha limitado a hacer suya la voluntad del sujeto material al punto de hacerle llevar a cabo el delito una vez que ha tomado posesión, por así decirlo, de su voluntad. En el caso del cómplice no necesario, tenemos que actúa con dolo, es decir, con intención, pues no existe, según la doctrina mayoritariamente aceptada, una participación culposa, es decir, que el partícipe actúe de modo imprudente. En segundo término, es necesario que el cómplice lleve a cabo un aporte a la realización del delito. Por último, el cómplice, para no ser necesario, no domina el hecho, porque de dominarlo, de depender de él enteramente la realización del delito, entonces pasará a ser un cómplice necesario. Un tema que suscita particular discusión es el relativo a la punición o no de aquellas acciones de rutina que se consideran neutrales o cotidianas cuando ellas han contribuido a la ejecución del delito. En primer término, si el sujeto que lleva a cabo la conducta no tenía conocimiento del hecho ni que contribuía a la comisión del delito, obviamente no ha de responder. Sin embargo, en aquellos casos en que el aporte causal de quien lleva a cabo dicha acción neutral o cotidiana contribuye a la ejecución del delito, es necesario determinar si actuaba con conocimiento, es decir, con dolo. Se ha descartado que si el sujeto procedió con dolo eventual, pueda responder penalmente. Es la posición que asume el autor conjuntamente con Tiedemann, entre otras razones porque en los delitos económicos existe por regla general un elemento subjetivo especial y ello impide la inclusión del dolo eventual como un supuesto subjetivo de la responsabilidad penal. Y además porque en las actividades económicas siempre existe, o casi siempre, un riesgo y por ello el mero conocimiento, es decir, la procedencia del dolo eventual sin plena conciencia y decisión de que efectivamente contribuye a la ejecución de un delito, impide la imputación a título doloso. Elementos a considerar para determinar si se encuentra o no frente a un supuesto de ejecución de acción neutral o cotidiana susceptible de ser sancionada, es el examen de si la conducta en efecto estuvo o no
apegada o ajustada a las normas jurídicas o sociales en el sector donde se lleva a cabo la conducta. La comparación de la conducta con la que llevaría a cabo el hombre medio. En fin, la valoración de las circunstancias que rodearon dicha conducta o comportamiento. También importa la consideración del factor temporoespacial, esto es, la mayor cercanía en tiempo y espacio al delito, e igualmente si el aporte cotidiano se encontraba efectivamente ajustado a los parámetros determinadores de la cotidianidad. Klaus Roxin elaboró la teoría de las estructuras organizadas de poder con miras al establecimiento o determinación de la responsabilidad penal en aquellas organizaciones militares o estatales en las cuales, de modo similar a la complejidad organizativa de la vida empresarial, se dificulta la determinación de la autoría, entre otras razones, porque quien domina el hecho lo hace a través de esa estructura de poder, utilizando o empleando agentes fungibles que son los ejecutores materiales. Su teoría, por lo tanto, se ubica en el contexto que intenta determinar responsabilidad penal, especialmente en el ámbito de la experiencia del nazismo. Se ha considerado que hay dificultad en su traslación al ámbito económico, pues si bien es cierto que tanto en las estructuras organizadas del poder militar como en las estructuras organizadas del poder económico existe una relación piramidal o vertical, sin embargo, la fungibilidad del ejecutor no es tan clara o evidente como ocurre en las estructuras militares. Otras dificultades se suman. La empresa actúa de acuerdo a un marco estatutario o legal que es el que regula su conducta, marco estatutario en el que no se insertan actividades delictivas. Y, por otra parte, por regla general, el instrumento utilizado, es decir, el ejecutor, no procede con dolo, con conocimiento y voluntad de aportar su conducta a la ejecución del delito. Ante la dificultad de aplicar la teoría de las estructuras organizadas de poder, se ha entendido que puede recurrirse a la teoría de la autoría mediata, en razón de la cual el hombre de atrás, es decir, el órgano decisor, el alto ejecutivo, va a responder como partícipe. Otros han sostenido que se trata de una relación de coautoría. Obviamente, tanto en una solución como en la otra, la mayor dificultad reside o consiste cuando el hecho realizado es un tipo especial. Añade el autor que en aquellos casos en que el superior dicta una orden al inferior y éste la ejecuta, bien sea por coacción o por miedo, no se trata entonces de la aplicación de la teoría de las estructuras organizadas de poder, sino que se trata de un caso de estado de necesidad o bien
de un caso en el cual hay una coacción, lo que impedirá que el ejecutor material, es decir, el autor, responda penalmente. En el caso de la legislación venezolana, reiteramos que la figura de la autoría mediata no se encuentra prevista. Y hasta donde sabemos, la teoría de las estructuras organizadas de poder no se ha aplicado en la jurisprudencia venezolana, que evidentemente conduciría a una concepción distinta del concepto de autoría. En el caso de la sentencia al expresidente Fujimori de Perú, se recurrió al concepto o teoría de las estructuras organizadas de poder. Una situación que se puede presentar en la actividad delictiva empresarial es cuando estamos ante dos administradores, el de derecho y el de hecho, es decir, aquel que se encuentra autorizado o legitimado por la ley o estatutariamente, y aquel otro que no se encuentra autorizado y sin embargo es el que realiza la conducta material propia del administrador. Esta dualidad de administradores da lugar a distintas posibilidades. El legislador colombiano presenta una solución a aquellos casos en los cuales el tipo penal se refiere al sujeto activo en términos de persona jurídica y el sistema jurídico a su vez no reconoce la culpabilidad de la persona jurídica. Se trata por lo tanto de delitos especiales. De acuerdo al artículo 29 que aquí aparece reproducido, si quien lleva a cabo la conducta es representante o miembro del órgano de representación de la persona moral y lleva a cabo la conducta, entonces éste ha de responder, es decir, el ejecutor material, por el hecho punible. De este modo, se encuentra una solución a nivel legislativo de una situación que, en el caso de la legislación venezolana, no presenta idéntica solución, sino que habría que recurrir a la determinación de si se está frente a un delito especial impropio y, en segundo lugar, a las reglas de la participación criminal. En la primera hipótesis, tenemos que quien maneja los hilos del delito, por así decirlo, es el administrador de hecho, en tanto que el de derecho es su testaferro. Es aquel que se limita a cumplir las órdenes que recibe de aquel otro que no reúne las condiciones estatutarias o legales. En este supuesto, responde penalmente el administrador de hecho si estamos frente a un delito común, conforme a las reglas de participación criminal. Ahora, si se trata de un delito especial, el administrador de hecho tendrá que asumir efectivamente funciones para que pueda decirse que tiene un dominio sobre la realización del delito. En cuanto al administrador de derecho, es decir, el testaferro, puede responder como cómplice o partícipe, en tanto en cuanto efectivamente haya podido llevar a cabo una acción de dominio sobre el delito y en efecto haya realizado o ejecutado
algunas facultades propias del administrador. En la segunda hipótesis tenemos igualmente un administrador de hecho que es el que imparte las órdenes y un administrador de derecho que es el que ejecuta, pero en este caso es más que un testaferro por cuanto lleva a cabo determinadas actividades administrativas. Si se trata de un delito común, el administrador de derecho responderá a título de autor y el de hecho responderá como coautor en tanto en cuanto ejecute o realice las actividades del delito. Si se trata de un delito especial, el administrador de derecho puede responder como autor y el administrador de hecho responderá como cómplice siempre y cuando lleve a cabo un aporte a la ejecución material del delito. Es importante tener en cuenta que estas soluciones son de carácter dogmático, aportadas por el autor García Cavero, de tal manera que su aplicación tendrá que adaptarse o adecuarse al derecho positivo en concreto. La tercera hipótesis es la coincidente con la autoría mediata. El hombre de atrás o administrador de hecho es el que tiene el dominio sobre el delito y el administrador de derecho, es decir, el hombre de adelante, actúa mediante coacción o error. De tratarse de un delito común, hay autoría mediata en el administrador de hecho, por cuanto actuó como un instrumento y ha de responder en consecuencia el hombre de atrás. Si se trata de un delito especial, la situación es distinta, porque de acuerdo a la tesis de García Cavero, no se trata de un dominio social. Agrega el mismo autor que en el caso de que no exista la apariencia de ejercicio de funciones, entonces el hombre de atrás puede ser considerado como un administrador de hecho, en cuanto tiene el dominio social sobre el bien jurídico y además un dominio sobre la apariencia. Ahora, si el sujeto cualificado es el administrador de derecho, sostiene García Cavero que entonces cabe extender su calificación al administrador de hecho. Esta solución no parece ser aplicable al ordenamiento jurídico venezolano, tanto por la inexistencia de la figura de la autoría mediata, como por lo peligroso que significaría una extensión en perjuicio de una cualificación o calificación de la que se carece. Es particularmente interesante la consideración del empresario como garante, en tanto que la omisión del empresario que hace posible la realización del delito generará responsabilidad penal. Los delitos de omisión pueden ser propios o impropios.
Los propios son aquellos cuyo verbo rector implica un comportamiento omisivo, en tanto que los impropios se encuentran definidos alrededor de un delito de forma activa, es decir, de verbos que implican la realización de un quehacer activo, si vale la redundancia, pero que no obstante, según la doctrina, mediante la creación de los delitos de comisión por omisión, pudieran dar lugar también a la responsabilidad. El Código Penal venezolano, a diferencia del colombiano, no prevé la figura del garante, de tal manera que su aplicación obedecerá a consideraciones de carácter doctrinario o de derecho comparado. El garante puede surgir de diferentes situaciones que constituyen sus fuentes. En primer lugar, que el garante haya asumido voluntariamente la persona o la fuente de riesgo. En segundo lugar, que exista una estrecha comunidad de coexistencia entre el garante y el garantido. En tercer término, lo que se ha denominado la comunidad de riesgo, que no es otra cosa que la realización conjunta de la actividad riesgosa. También se considera fuente de garantía cuando el sujeto creó precedentemente la situación riesgosa para el bien jurídico, lo que lo obliga a intervenir para que dicho riesgo no se consuma. En materia de garante en el ámbito penal económico, es importante tener en consideración no sólo la conducta precedente por parte del garante, o en este caso del empresario, sino también la particularidad de la vida económica en la cual es común o regular la creación de riesgos, sobre todo en el ámbito industrial. Por último, también importa considerar la responsabilidad que en el desempeño de sus funciones y en el acometimiento de conjurar riesgos o peligros corresponde al empleado y no al empleador. Este punto está estrechamente vinculado con la delegación que se hace de funciones por parte del superior al inferior, de tal manera que este último asume un conjunto de responsabilidades que tienen que ver con su intervención para evitar la consumación de los riesgos en daños, bien sea a terceros o a la sociedad o a miembros de la misma organización. Como se podrá observar, se trata de una materia altamente compleja que exige por parte del ordenamiento jurídico venezolano una adecuación a las peculiaridades de la vida económica contemporánea y que en el caso de la legislación venezolana supone, tanto para el juez como para el intérprete, un esforzado proceso interpretativo que lo conduzca a la adopción de soluciones que no solo sean justas, sino que se ajusten a su vez
al principio de legalidad y a las funciones de limitación del poder punitivo del Estado que ha de ejercer el derecho penal, en una relación de tensión con las exigencias de la sociedad, no sólo de prevenir, sino también de castigar aquellas conductas dañinas que provienen de los ámbitos empresariales y que no se limitan solo a los daños ambientales, aun cuando en este ámbito ciertamente adquieren o pueden adquirir una especial relevancia.